Hola gente, antes de comenzar el fanfic y Naruto no me pertenecen créditos a sus respectivos creadores. Llegaron a la casa del constructor sin contratiempos. Allí les recibió Tsunami, la hija de Tazuna, la cual estaba muy feliz de ver a su padre sano y salvo y agradeció a ambos por protegerlo. Una vez el rubio dejó a Kakashi en la cama de la habitación de invitados, salió con el pretexto de que iba a explorar el terreno y configurar algunas trampas por si acaso. El joven estuvo de acuerdo. Una vez fuera, creó varios Kage Bunshin para que hicieran lo que había dicho que iba a hacer mientras él iba a donde estaban sus senseis resucitados. No tuvo que adentrarse mucho en el bosque para ello. Bien. Ahora que estás aquí, debemos discutir tu entrenamiento para prepararte para tu próxima batalla, dijo el peliblanco nada más aparecer el chico. ¿Qué quieres decir, Tobirama-sensei? Preguntó el ojiazul. El ninja cazador era falso. Obviamente es un aliado de Zabuza. Estuvo observando toda la pelea y no solo actuó solo al final, sino que, en lugar de seguir el protocolo de cortarle la cabeza y destruir el cuerpo, se lo llevó entero y de una pieza. Por no hablar de que las agujas Senbons son el arma más difícil con las que matar y prácticas para deshabilitar y fingir la muerte, explicó el Senju menor. Entonces, ¿por qué no lo eliminaron? Cuestionó confundido el genin. No tenía sentido en su cabeza. Ese falso ninja cazador no habría sido ningún problema para ellos. Entonces, ¿por qué no lo mataron? No era una verdadera amenaza, respondió tranquilamente el Nidaime, recuerda que queremos mantener nuestra presencia en secreto. No vamos a intervenir para algo que no sea de vida o muerte. No te preocupes, Naru-chan. Nosotros te entrenaremos para que la próxima vez puedas vencerlos por tu cuenta, le dijo alegremente el Shodaime. Te haremos lo más fuerte posible en el tiempo que tenemos. Lo más probable es que tengamos 1 o 2 semanas como máximo. Usaremos Kage Bunshin para acelerar tu entrenamiento, pero tampoco esperes milagros, la última parte la informó mirando a su hermano. Oh vamos. Naru-chan ya tiene un buen nivel. Solo es cuestión de darle una carta de triunfo. ¿Y, según tú, cuál sería? Preguntó escéptico el ojirojo. Naru-chan, recuerda nuestro entrenamiento. Tierra en una mano y agua en la otra, luego haz perro, liebre, serpiente y toca el suelo. Extrañado y con curiosidad, hizo lo que le mandó. Lograr moldear una naturaleza elemental en cada mano no era fácil. Le llevaba unos buenos 30 segundos lograrlo. Toda una vida en combate. Una vez logrado, hizo las posiciones de mano y tocó el suelo. El chakra se filtró y las plantas a su alrededor empezaron a crecer y florecer. Fue un espectáculo hermoso. El pelicastaño empezó a celebrar su éxito. Él tenía Mokuton también. El peliblanco, después de un momento de sorpresa, se giró hacia su hermano con el ceño fruncido. Lo que había hecho el rubio se suponía que era imposible. El chico era Uzumaki, no Senju, y le parecía demasiada casualidad que él fuera un usuario de elemento madera. Hashirama, tú no tendrás nada que ver con esto, ¿verdad? Cuestionó con severidad. El ojicastaño dejó de celebrar y se giró lentamente hacia su hermano pequeño. No, claro que no. ¿Cómo puedes creer eso? Negó algo nervioso. Le lanzó una mirada dura que le dijo que no creía para nada sus mentiras. El pelicastaño se mantuvo firme durante unos segundos antes de empezar a retorcerse un poco bajo la mirada de su hermano pequeño. Puede, tal vez, le haya estado dando mis células de Edo Tensei a Naruto mientras dormía para incrementar las posibilidades de despertar el Mokuton, reconoció tremendamente nervioso, más al ver la expresión de su querida esposa. ¿Qué has hecho qué? Preguntó la normalmente calmada Mito con clara ira en su voz. Vamos, querida, no es para tanto. Mira, Naru-chan está bien y tiene Mokuton, se intentó justificar. Al final tuvo que salir corriendo para no quedar atrapado por las cadenas de chakra de su pareja. Tobirama solo pudo negar con la cabeza ante la estupidez de su hermano mayor. Sin darle más importancia al asunto, se centró en su alumno. Su entrenamiento debía comenzar cuanto antes. Ninguno pareció percatarse del estado pensativo de Madara, el cual se había mantenido al margen desde el principio. Tampoco notaron su partida. El antiguo patriarca Uchiha fue olvidado momentáneamente por el resto. Lo cual estaba bien en ese momento. Necesitaba pensar en un par de cosas. Horas más tarde, cuando el sol se estaba ocultando por el horizonte, Naruto volvió a la casa del cliente. Estaba cansado pero satisfecho. Había tenido un entrenamiento intensivo mientras sus clones aseguraban el área y buscaban información sobre Gato. El olor a comida golpeó su nariz nada más atravesar la puerta.
Era consciente que aún faltaba al menos un tiempo antes de la hora de la cena, pero no pudo evitar salivar ante el delicioso aroma. «¿Ya has vuelto?», oyó una voz a su izquierda. Giró ligeramente la cabeza y pudo notar la figura de su Jonin Sensei en el sofá del salón leyendo su libro favorito. «¿Qué te ha tenido tan ocupado que has estado fuera toda la tarde?», preguntó quitando su mirada del libro y dirigiéndose a él. «Decidí entrenar un poco mientras mis clones investigaban a Gato. Se me fue un poco el tiempo», respondió frotándose la nuca. «Oh, ¿y qué has descubierto?», cuestionó interesado. Puede que no estuviera muy feliz de que el rubio estuviera fuera tanto tiempo sin avisar, pero entendió que no lo hizo con mala voluntad sino con el deseo de mejorar. También era consciente de que su alumno usaba el entrenamiento como forma de lidiar con las cosas que le molestaban. «Nada bueno», contestó con el ceño fruncido. «Gato tiene un ejército de matones con los cuales controla a la población. Aquellos que no pagan son echados de sus casas a la fuerza, golpeados o asesinados. Debido a miedo, los matones pueden hacer casi cualquier cosa y nadie hará nada por temor a represalias. Lo peor de todo es que secuestran mujeres jóvenes para divertirse». Su mandíbula se tensó por la ira en la última parte. El peliplateado cerró su único ojo visible con fuerza. Compartía el sentimiento de su aprendiz. Odiaba a la escoria como ese hombrecillo, Gato. Aunque no era parte del contrato, no le importaría acabar con el avaricioso empresario. Suspiró con frustración. Lo primero era lo primero. No podían permitir que su cliente muriera. Esa era su misión y la gente realmente necesitaba el puente para evitar que otro hombre como Gato les vuelva a hacer lo mismo. «Naruto, Zabuza está vivo», le avisó. «Lo sé. Me di cuenta poco antes de que empezara a entrenar», le informó. El invocador de perros asintió. Cada vez estaba más encantado con su único alumno. Solo pensar en lo que hubiera pasado si hubiera aprobado al equipo 7 le hizo recorrer un escalofrío. Lo más probable es que estuvieran jodidos. Eso es si todos estuvieran vivos. Sacudió la cabeza ligeramente. No tenía sentido pensar en el que hubiera pasado si. Ya lo había hecho muchas veces en el pasado y nunca solucionaron nada. Solo lograron deprimirlo más. «La cena», llamó Tsunami. «¿Necesitas ayuda para ir a la mesa, Kakashi-sensei?» «No. Puede que esté débil, pero puedo moverme un poco por mi cuenta. Mañana volveremos al entrenamiento». «¿Seguro estás bien para eso?», preguntó el ojiazul preocupado. «No te preocupes. Estaré bien», le dio su sonrisa de ojo patentada. El Jinchuriki asintió no muy convencido. Kakashi no era solo su maestro. Era como un hermano mayor para él al igual que Iruka-sensei. Y aunque era consciente de que se las podía arreglar solo, era un Jonin después de todo, se seguía preocupando por él. El antiguo capitán Anbu sonrió suavemente debajo de su máscara. Podía leer al chico como a un libro abierto en ese momento. Le calentaba el corazón su preocupación por él. Sentía el afecto familiar y se lamentó de no haber entrado en su vida antes. Se permitió relajarse mientras cenaban con la familia de Tazuna. Ni siquiera se molestó con la actitud algo emo que desprendía el chico. No pudo evitar pensar en el genin fracasado que tuvo que probar. Sasuke e Inari tenían cierto parecido. Se encogió de hombros. El Uchiha sería el problema de otro, no el suyo. «Naruto, como te dije ayer, hoy volvemos con el entrenamiento. Para empezar, tendremos un combate de taijutsu. ¿Estás seguro de esto, Kakashi-sensei? ¿No te ves muy recuperado?», preguntó el rubio preocupado por su salud. El peliplateado le dio su sonrisa de ojo patentada. Le conmovía la preocupación de su alumno. «No te preocupes. Es cierto que no estoy al 100%, pero un poco de entrenamiento no me vendrá mal. Además de que mañana acompañaremos a Tazuna para protegerlos mientras construye el puente. Es mejor aprovechar el tiempo que tenemos para entrenar», le respondió uniformemente. Con algo de duda, el ojiazul asintió y se puso en su postura de taijutsu. Su estilo era principalmente el estilo de combate de Tobirama, pero le había añadido un par de movimientos de los estilos del resto de sus maestros. El ojinegro no perdió tiempo en atacar a su aprendiz con una finta de puñetazo y patada. El Jinchuriki esquivó el primero y bloqueó el segundo para luego él también atacar con un gancho de derecha. Mientras ellos tenían su práctica de taijutsu, en el bosque, un ejército de 400 clones de Naruto estaban entrenando con los Edo Tensei. Cada resucitado tenía 100 Kage Bunshin para enseñar. El peliblanco los estaba entrenando para ser capaz de detectar a alguien en una niebla de chakra.
Hashirama les estaba enseñando cómo usar Mokuton junto a algunos jutsus. Mito seguía con su instrucción en Fuinjutsu, enfatizando en sellos de barrera y algunos ofensivos. Madara estaba ayudando en su control sobre el fuego. Incluso si el Suiton gana al Katon en circunstancias normales, si las técnicas tenían mucho poder detrás suyo, podría evaporar el agua e incluso atravesarlo. Al final del día, el Uzumaki estaba exhausto y quedó inconsciente nada más tocar la almohada. Los días siguientes fueron un poco más amenos, aunque no mucho. Se levantaría temprano, haría algo de entrenamiento con Kakashi, desayunaría, crearía varios Kage Bunshin para proteger la casa, iría al puente junto a su Jonin Sensei mientras sus clones entrenaban con los resucitados, volverían por la tarde, haría otro entrenamiento con el antiguo Capitán Ambu, cenaría y a dormir. Agradeció infinitamente a cualquier deidad que estaba en el cielo cuando vio a Zabuza en el puente ese día. La última semana había sido un infierno de entrenamiento. Sí, se había hecho mucho más fuerte, pero el ritmo era demasiado rápido y desgastante incluso para él. También quería irse cuanto antes para no tener que seguir aguantando al nieto del cliente, Inari. Si no fuera por todo el autocontrol que había ganado desde la noche del pergamino prohibido, lo más seguro es que hubiera estallado con su constante lloriqueo. En serio, era más cargante que Sasuke, que ya es decir. Volvemos a encontrarnos, Kakashi del Sharingan, pero esta vez, como puedes ver, yo también tengo a alguien conmigo. Aku, encárgate del mocoso. Yo me ocupo de ataque. Sí, Zabuza-sama. Naruto, deja algunos clones para proteger a Tazuna y hazte cargo del compinche de Zabuza, ordenó el invocador de perros a su alumno. ¡Ay! Creó 4 réplicas de sí mismo, los cuales rodearon al cliente y elevaron una barrera de llamas moradas. ¿Desde cuándo puedes hacer sellos de barrera? ¿Sabes qué? No importa. Hablaremos de eso más tarde. Primero debemos ocuparnos del problema que tenemos enfrente, habló el peliplateado algo derrotado. Llevaba alrededor de 1 mes y medio con su aprendiz y aún seguía sorprendiéndole. Siempre sacaba algo nuevo de lo cual él no tenía ni idea de que sabía. Era a la vez impresionante y exasperante. Sin más dilación, se lanzó contra el espadachín. El Kubikiribocho chocó contra el kunai del Jonin de la hoja. No pasó mucho tiempo antes de que el ninja perdido usara el jutsu de niebla oculta para ganar ventaja. Por su parte, el genin y el falso cazador nin también chocaron. Inicialmente con taijutsu, y poco después kunai contra kunai. Estaban bastante igualados en velocidad y fuerza, aunque el pelinegro estaba canalizando chakra a sus brazos para no perder terreno. Tus habilidades son bastante asombrosas, pero desgraciadamente para ti tengo 2 ventajas aquí. ¿Así? ¿Cuáles? Preguntó sin creerle el ojiazul. Primero, estamos rodeados de agua. Y segundo, tienes una mano ocupada por lo que no puedes hacer jutsus y yo sí, le respondió. Pasó por varios sellos de una sola mano y mandó a su adversario una lluvia de agujas senbon. El Jinchuriki se separó del ojinegro y realizó 5 sellos manuales a toda velocidad. El agua en el ambiente se condensó y formó un muro de agua. En momentos como ese y cuando fue atacado por Sasuke, se alegraba de que el Senju menor le hubiera enseñado a hacer la técnica del muro de agua con sellos reducidos. Claro, era más fácil hacerlo con una masa de agua que con la humedad del ambiente, como se demostraba en que el primero solo necesitaba 3 sellos y en el segundo 5, pero aún así era tremendamente práctico. Aprovechando que su enemigo no podía verlo, el compinche de Zabuza hizo varias posiciones de mano y lanzó su técnica más poderosa. Para cuando el Uzumaki dejó caer su jutsu, ya estaba atrapado en una cúpula de espejos. Ja, mala suerte, Kakashi. Tu mocoso está acabado. Nadie puede vencer a Aku cuando usa su técnica de los espejos demoníacos de cristal de hielo, se burló el hombre sin cejas. Ya veremos. Naruto es mucho más capaz de lo que aparenta, afirmó el estudiante del Yondaime con convicción. El genin sabía que estaba en un aprieto. La velocidad de su contrincante había aumentado enormemente y no dejaba de mandarle senbons. Desde que creó los espejos, solo podía ver un borrón que supuso era el original, ya que su imagen estaba en todos los cristales. Había logrado esquivar un buen número de ellos gracias a sus reflejos más que a su capacidad de seguirle el ritmo, pero aún así también había recibido unos cuantos. Suspiró. Esperaba poder ocultar sus recientes habilidades de Mokuton para más adelante, pero no creía poder permitírselo en esa situación. A ese ritmo, ni siquiera su regeneración superior podría evitar que los senbons paralizara su cuerpo, sino peor. O bueno, para eso había estado entrenando con Hashirama Ojisan.
Se concentró en moldear su chakra Suiton y Doton mientras realizaba los sellos manuales necesarios a un mismo tiempo que intentaba esquivar el mayor número de proyectiles posibles, lo cual no fue nada fácil. Aún no había logrado el nivel necesario de habilidad para añadir chakra natural a sus técnicas, por lo que no serían tan poderosas como el Shodaime Okage, pero serviría por ahora, o al menos eso esperaba. Al terminar, múltiples columnas de madera aparecieron desde el suelo, bloqueando la mayoría de espejos. Sin perder tiempo, volvió a realizar varias posiciones de manos mientras seguía moldeando su chakra para mezclar la tierra y el agua. Esta vez creó varios clones de madera. La pelea entre Zabuza y Kakashi se detuvo al ver lo que estaba pasando. ¿Me estás jodiendo? ¿Tu estudiante puede usar Mokuton? Esto debe ser una jodida broma, maldijo el ninja perdido. El propio sensei del chico estaba estupefacto ante la nueva información. Ni en sus más alocados sueños habría imaginado esto. Definitivamente iba a tener una muy larga conversación con su aprendiz cuando todo terminara. Sacudiendo la cabeza para despejarse de la impresión, aprovechó el estado de estupefacción de su rival para dejarlo inconsciente con un golpe en la nuca. Cuando volvió a mirar la otra pelea, pudo notar que los espejos de hielo ya no estaban ni el falso ninja cazador estaba envuelto en ataduras de madera. La niebla empezó a disolverse al no recibir el chakra necesario para mantenerse. En ese momento, empezaron a oírse el sonido de aplausos al final del puente. La imagen que recibieron segundos después fue la de Gato con un montón de matones detrás de él. Parece que Zabuza no era el demonio que decía ser. Más como un bebé demonio, se burló Gato y sus hombres se rieron. Tengo que agradecerte, Shinobi de Konoha, por eliminarlo por mí. Me has ahorrado el trabajo. En agradecimiento, os daré una oportunidad. Entregad al constructor y os dejaré ir con vida. Maestro y alumno se miraron por un par de segundos y asintieron. A ninguno de los dos les gustaba el enano y ambos estaban en condiciones para seguir peleando. Sin molestarse en responder al empresario corrupto, los ninjas de la hoja comenzaron a realizar varias señales con las manos. Suiton, gran dragón de agua, nombró su técnica Naruto. Raiton, bestia de rayo rastreo de colmillo, proclamó su jutsu Kakashi. Ambos ataques se fusionaron convirtiéndolos en un gran dragón de agua electrificado con ojos chisporroteantes. Los mercenarios y Gato intentaron huir corriendo en dirección opuesta con la intención de tirarse al agua. Creían tener una oportunidad mejor de sobrevivir a la caída que al ataque entrante. Muy pocos lograron saltar y el resto quedó atrapado en la técnica combinada. Nadie en ese lado del puente sobrevivió. Todos fueron electrocutados hasta tal punto que su piel quedó completamente roja. Tazuna, que aún estaba dentro de la barrera observándolo todo, estaba aliviado y aterrorizado de lo que veía. Por un lado, Gato había muerto, por lo que su país ya no tendría que temer del pequeño tirano. Por otro lado, era escalofriante lo fácilmente que los dos shinobis de Konoha habían acabado con ellos. Sus gritos de agonía, aunque cortos, quedarían grabados en su memoria de por vida. No pasaron ni 2 minutos antes de que la gente del pueblo apareciera en el lugar con Inari a la cabeza. Llevaba su ropa y sombrero de siempre. La única diferencia clara era la ballesta cargada que portaba en sus manos, preparada para disparar de ser necesario. Poco después de la partida de los shinobis, 2 mercenarios atacaron la casa con la intención de secuestrar a Tsunami. El niño, a pesar de su miedo, plantó cara a los tipos para intentar salvar a su madre. Lo hubieran matado si no fuera por la interferencia de los clones del rubio. Aún así, estos le felicitaron por ser valiente. Fue entonces cuando se dio cuenta que debía ser fuerte y luchar tal como lo hizo Kaiza. Había ido puerta por puerta intentando que la gente se armara de valor y fuera con él a ayudar a su abuelo y acabar con Gato. Al principio parecía que no había tenido éxito, pero luego todos se unieron para hacer frente al corrupto empresario. Cada uno portando como arma lo primero que habían tenido a mano. Se sintieron un poco desanimados al darse cuenta que los ninjas ya se habían hecho cargo de él y sus matones, pero eso fue rápidamente opacado por la alegría de ser finalmente libres. La gente volvió a sus casas para empezar a preparar una fiesta para celebrar la muerte de su opresor. Tazuna se unió a ellos después de que los clones que mantenían la barrera a su alrededor la dejaron caer y se disiparon. Kakashi-sensei, ¿qué debemos hacer con estos dos? Preguntó el ojiazul señalando al ex espadachín de la niebla y su cómplice. No lo sé. Originalmente no maté a Zabuza para obtener información sobre Gato, pero ahora no es realmente necesario, contestó de forma sincera. ¿Alguna idea? Bueno, siempre podemos llevarlos a Konoha.
Estoy seguro que el departamento de TI podrá obtener alguna información útil de ellos, dio su opinión el Uzumaki. No es una mala idea. Aunque me preocupa un poco el usuario de hielo, comentó el peliplateado. ¿Por qué?, cuestionó confundido el Jinchuriki. Hay una facción en la aldea que hará cualquier cosa para garantizar el poder de Konoha. No se resistirán a la oportunidad de tener otro Kekkei Genkai en el pueblo. Podrían intentar obtener muestras de esperma del chico para recrear su clan en la hoja, explicó el ojinegro. Eso es horrible. Estoy seguro de que Iji jamás permitiría algo así, dijo horrorizado el genin. Eso es cierto. Okage-sama es demasiado bueno para hacer algo tan poco moral. Pero no quita que habrá gente que intentará presionarlo para que acepte, argumentó el antiguo capitán Ambu. ¿Qué debemos hacer?, interrogó preocupado el chico. Como te dije antes, no lo sé. Tu idea de llevarlos a la división de interrogatorios es muy válida y buena para Zabuza. Pero puede causar problemas con su compinche, suspiró en conflicto el invocador de perros. Por ahora, disfrutemos de la celebración. Luego ya decidiremos qué hacer. Naruto asintió en acuerdo. Necesitaba distraerse de la oscura verdad que acababa de conocer. Antes de sellar el cuerpo del ex espadachín, el peliplateado miró la espada a su lado. Era otra cosa que debían decidir qué hacer con ella. No sé si deberíamos entregar la espada, venderla o quedárnosla, meditó el Jonin en voz alta. ¿Venderla?, preguntó el rubio confundido. Kubikiribocho es una de las famosas 7 espadas de la niebla. Vale una fortuna en el mercado, explicó con calma. ¿Tienes problemas financieros?, cuestionó un poco retóricamente. No. Yo tampoco. Así que no es como que necesitemos el dinero, expresó su opinión. El mayor asintió de acuerdo y selló la espada en un pergamino de almacenamiento. Incluso si ninguno de los dos la terminaba usando, sería un bonito recordatorio de su primera misión fuera del pueblo. Selló al ninja renegado y su cómplice en un pergamino de prisioneros. Eso debería darle entre 1 y 2 semanas antes de que su presencia allí les trajera efectos nocivos. Antes de poder ir con los aldeanos a celebrar, tuvieron que encargarse de todos los cadáveres en el puente. Tanto para evitar todas las enfermedades y cosas desagradables que provocaban los cuerpos en descomposición, como para que no molestaran cuando se reanudara la construcción del puente. Fue en ese punto que el Ojiazul se dio cuenta de lo que había hecho. Había matado alrededor de 100 personas. Incluso si lo había hecho con ayuda de su maestro, había acabado con la vida de muchos hombres. Su estómago se revolvió y empezó a tener arcadas. Corrió hacia el borde del puente y vació todo el contenido de su estómago. Su sensei se paró a su lado y le frotó la espalda pocos segundos después de que empezara a vomitar. El ataque suspiró con tristeza. Había olvidado que su aprendiz solo era un genin verde y esta era su primera muerte. Era tan fácil olvidar el poco tiempo que llevaba en las filas con todas las habilidades que poseía. Esperó hasta que se tranquilizó un poco para hablar con él y asegurarse de que estaba bien. La primera muerte siempre era la más difícil y el Uzumaki había tenido muchas para empezar. No era lo mejor en lo absoluto. Amontonaron todos los cuerpos en la costa antes de quemarlos con un jutsu katon cada uno. Limpiaron un poco la estructura con técnicas suiton y luego se reunieron con la gente en la fiesta que habían montado. No era muy glamurosa, pero se notaba que habían hecho su mejor esfuerzo. No había mucha comida, pero era de esperarse. Rato los había estado matando de hambre. Tenía sentido que no pudieran reunir más para la celebración. Bastante que había algo para empezar. Pudo notar a su cliente hablando con algunos hombres que había visto trabajando en el puente. Llevaba una botella en la mano y no se sorprendería si fuera sake. Ya se había hecho a la idea de que Tazuna era un borracho empedernido, aunque admitía que tenía coraje. Originalmente tenía pensado dejar que el chico disfrutara un poco de la fiesta antes de preguntarle por sus nuevas habilidades, especialmente por su Mokuton, pero decidió esperar hasta el día siguiente. Bastante que tenía que lidiar con su primera muerte. Se merecía un poco de relajación. Una vez se aseguró de que estaba disfrutando la celebración e iba a estar bien, buscó un lugar apartado donde poder leer tranquilo. No había leído casi nada de su preciada Icha desde que llegó a Nami. Ya era hora de recuperar el tiempo perdido. Abrió los ojos. Observó su entorno algo adormilado y bostezó. Había estado despierto hasta pasada la medianoche. Aún así, fue de los primeros en abandonar la fiesta. Después de los niños obviamente. La celebración había sido por todo lo alto.
Claro, no había nada ni remotamente lujoso y tampoco había mucha comida o bebida, pero lo que contaba era la gente. Todas las personas conversando, jugando y riendo. Eso fue lo que la hizo grande. Su sonrisa feliz ante los recuerdos de la noche se volvió amarga al recordar lo que pasó por la mañana/tarde. La primera muerte nunca fue fácil y él había acabado con muchos. Sacudió la cabeza. Ya había hablado de eso con su sensei el día anterior y no iba a permitir que le siguiera amargando. Salió de su saco de dormir y se preparó para el día. Su maestro no estaba en la cama, por lo que debía estar abajo ya. A menos que se hubiera quedado fuera toda la noche, lo cual dudaba muchísimo. Bajó las escaleras con un paso alegre. Rato estaba muerto y la gente de Nami estaba libre. Lo único que quedaba era acabar de construir el puente para que nunca volviera a ocurrir algo semejante. Tal vez buscar la mansión del pequeño tirano para ver lo que tenía allí. Bajó las escaleras con un trote ligero y entró al comedor. Allí estaban todos menos el cliente. Se encogió de hombros. Lo vio varias veces esa noche, siempre con una botella en mano. Seguramente estaba durmiendo completamente borracho en ese momento. Buenos días, saludó de buen humor. Buenos días, le devolvieron el saludo. El desayuno fue bastante tranquilo. Inari fue el que más habló, contando sobre la fiesta del día anterior. El resto añadieron un par de cosas, pero dejaron que fuera el niño quien hablara en su mayoría. Naruto, me gustaría hablar contigo. A solas, le dijo el peliplateado una vez que hubieron terminado la comida. El rubio solo asintió y siguió al hombre. Subieron las escaleras y se encerraron en la habitación de invitados. Supongo que quieres saber sobre mi Mokuton, no fue una pregunta sino una afirmación. Sí, entre otras cosas, respondió incluso si no era necesario. Lo miró inquisitivamente y el ojiazul suspiró con algo de cansancio, intuyendo lo que el Jonin quería saber. No te lo dije porque es reciente. Lo usé por primera vez por accidente el día que llegamos aquí. Fue la razón principal por la que estuve entrenando hasta tarde, le contestó a la pregunta no hecha. Eso no me dice mucho de por qué no me lo dijiste antes, comentó. Kakashi-sensei, sé realista. Si te lo hubiera contado, ¿qué habría cambiado? No eres un usuario de Mokuton. No podrías haberme ayuda, protestó. Le hubiera gustado poder negarlo, pero tenía que darle la razón a su estudiante en ese punto. Incluso si conocía a Tenzo, otro usuario de estilo madera, él realmente no sabía mucho sobre el tema. Te concedo eso. Y admitiré que en este tiempo no podría haberte ayudado. Pero conozco a alguien que te puede ayudar una vez volvamos a Konoha. ¿Eh? Preguntó confundido. Tengo un amigo en Anbu que tiene el Mokuton como tú, le respondió. Pensé que así, quiero decir, Shodaime-sama era el único usuario de Mokuton que existió antes de mí, dijo sorprendido. Su historia es complicada, afirmó, ignorando el desliz de su aprendiz. A veces seguía olvidando las formalidades, no soy quien para contarte su historia, pero hablaré con él y con Okage-sama para arreglar un horario y que pueda ayudarte con tu Keke y Genkai. Gracias, Kakashi-sensei, agradeció de todo corazón. Incluso si no lo necesitaba ya que tenía a Ashirama Oji-san entrenándolo, apreciaba el gesto. Además de que tenía curiosidad por la otra persona que podía usar el estilo madera. No hay por qué darlas. Soy tu sensei y mi deber es asegurarme de que seas el mejor shinobi posible, desestimó el invocador de perros. Ahora, ¿te importaría decirme qué tan avanzado estás en Fuinjutsu y cualquier otra cosa que sepas y no me hayas dicho? Jeje, por supuesto, respondió un poco avergonzado. No era la primera vez que tenían una conversación similar. Tener 4 senseis secretos causaba esto bastante a menudo. A veces le notificaba de que estaba aprendiendo algo para que no le extrañara cuando lo mostraba. Pero la mayoría de las veces se le olvidaba por completo. Aunque Tobirama le había regañado por eso un par de veces, hasta él reconocía que toda esa situación era complicada, más para un recién genin. Solo por eso se había librado de un entrenamiento de castigo y solo recibió una pequeña reprimenda. Agradecía a todos los dioses porque nunca tuvo un entrenamiento de castigo. Por las historias que le habían contado Hiruzen Hijiri y Ashirama Oji-san, no era algo bonito de ver, mucho menos de experimentar. El hombre podía ser muy sádico cuando se lo proponía. Pasaron las próximas 2 horas hablando del entrenamiento autodidacta que estaba haciendo. Los ejercicios de detección de chakra en una niebla imbuida de él, su entrenamiento en Mokuton y Katon, y sus estudios de Fuinjutsu. Al final de la conversación, Kakashi no sabía si agradecer o maldecir su suerte.
Su aprendiz era un maldito genio que superaba a sus dos padres juntos, pero que le daba más dolores de cabeza que otra cosa. Agradecía que su cabello plateado hiciera que no se notasen las canas, porque estaba seguro que su estudiante le iba a dar canas prematuras. Además estaba el hecho de que no sabía si aplaudir su iniciativa o regañarlo por no informarle de su entrenamiento personal. Era impresionante y estaba avanzando a pasos agigantados, pero también era molesto no saber exactamente qué podía hacer él. ¿Cómo se supone que debe entrenarlo correctamente si le ocultaba sus habilidades completas? Lo único que evitaba que pensara mal de sus acciones era el hecho de que claramente no se lo había dicho más por descuido que por malas intenciones. A veces olvidaba que hacía no llega a 2 meses era considerado el payaso de la clase. Nadie lo diría después de las asignaciones de equipo. Sacudió la cabeza. Sería lo mejor para su salud mental no pensar mucho en todo eso. Suficiente tendría con lo que lidiar cuando volvieran a Konoha. Entre el usuario de hielo y el despertar de Mokuton por parte de Naruto, la próxima reunión del consejo iba a ser movidita. No quería estar en la posición de Okage-sama cuando llegara ese momento. Decidió darle al rubio el día libre para que hiciera lo que quisiera y se puso a leer su preciada Icha Icha. Realmente necesitaba la distracción de su libro favorito para alejar el dolor de cabeza que estaba desarrollando. El Uzumaki, nada más ser despedido, salió de la casa para hablar con sus senseis resucitados, especialmente con los hermanos Senju. Quería su opinión sobre lo que acababa de descubrir. Nunca pensó que habría otro usuario del elemento madera y tal vez esto creara algún problema. Esto definitivamente es un problema, afirmó el peliblanco cuando el Jinchuriki terminó de contar lo que había hablado con el antiguo capitán Ambu. Ya es bastante difícil creer que hayas aprendido un par de técnicas de Mokuton por tu cuenta. Si además coinciden todos los sellos manuales, creará sospechas. Entonces, ¿qué debería hacer?, preguntó el ojiazul esperando que el ojirojo tuviera alguna solución. Lo único que se me ocurre es que perfecciones las técnicas hasta que puedas hacerlas con sellos de mano reducidos. Eso eliminará la sospecha o al menos la mitigará, respondió seriamente el Nidaime. No será nada fácil. Tardé años en dominar mi Mokuton, y aún más tiempo antes de que pudiera reducir las señales con las manos de algunas técnicas, protestó el pelicastaño con un ceño fruncido, algo raro en él. No tenemos otra alternativa. Aún no es tiempo para que nos demos a conocer y la única mentira creíble sería que él mismo experimentó y recreó tus jutsus. La única otra opción a reducir los sellos manuales es alterar la secuencia de una forma que no modifique la técnica. No sé cuál de las dos es más difícil, comentó el ojicastaño aún frunciendo el ceño. No había tenido en cuenta la posibilidad de que hubiera otra persona con Mokuton y ahora el niño que veía como un hijo / sobrino / nieto podría salir mal parado por su deseo de que tuviera Sukeke y Genkai. Por ahora usaremos clones de sombra. Una mitad intentará usar las técnicas con sellos reducidos y la otra mitad intentará alterar la secuencia. El grupo que muestre más resultados será la opción que tomaremos, resolvió el usuario de Suiton. El segundo Kami no Shinobi solo asintió de forma sombría. Ese no era un momento para ser su yo típico, alegre y despreocupado. Naruto lo necesitaba. Él le había metido en ese lío y él le sacaría. Naruto estaba bastante nervioso, incluso si no se notaba mucho. No era estúpido. Gracias a su entrenamiento con los resucitados, especialmente Tobirama, tenía una mente bastante desarrollada para su edad, o al menos en comparación con antes. Entendía la situación perfectamente. Sabía que tendría que esforzarse para completar el entrenamiento si quería mantener su secreto a salvo. El problema era el tiempo. Aunque la fiesta le ganó 2 días para que la gente se recuperara, la muerte de Gato hizo que más gente trabajase en el puente, acelerando la construcción. En menos de 2 semanas el puente estará listo y tendrán que volver a Konoha. Incluso con 500 clones de sombra trabajando en reducir los sellos manuales o cambiar la secuencia cada uno, no creía que pudiera hacer mucho. Necesitaba encontrar una forma de retrasar la partida. Con un poco de suerte, la terminación del puente se ganará otra celebración a la cual estarán invitados y retrasará su regreso otro día, pero no era suficiente. Debía pensar en otras cosas para dilatar su estancia. ¿Matones? No, muy pocos se salvaron o no fueron al puente y todos escaparon por miedo a ser atrapados o asesinados. ¿Retrasar la construcción del puente de algún modo? No, no le sentaba bien ninguna de las ideas que partían de ahí. ¿La mansión de Gato? Esa podría ser una opción. Muy probablemente el magnate tuviera muchas cosas de valor en su mansión.
Entregarlas a la gente sería una causa de fiesta. Tendría otros 2 días más como mínimo. Sí, haría eso. Por supuesto, no lo haría de inmediato. Hoy era su día libre y quería aprovecharlo. Además de que recién había terminado la celebración y no tendría tanto efecto. Por lo que esperaría al menos 3 o 4 días antes de buscar la mansión. Con una docena de Kage Bunshin, muy probablemente podrá encontrar el lugar en 1 o 2 días, lo cual sería perfecto. Tal como lo pensó, lo hizo. Esperó 3 días antes de mandar a sus clones a buscar la mansión de Gato. Al día siguiente, poco después del mediodía, se disiparon para darle al original la ubicación del edificio. Kakashi-sensei, lo encontraron, anunció Naruto después de ganar algo de distancia. Muy bien. Iremos después de acabar el combate, le informó, a lo cual asintió. La disipación de los Kage Bunshin había ocurrido en medio de uno de sus combates de entrenamiento. Dado que no había realmente ningún riesgo para su cliente, mandaron un clon cada uno por si acaso. Por el momento no hubo ningún incidente, pero era mejor prevenir que curar. El hecho de que el peliplateado supiera sobre la búsqueda de la mansión de Gato fue porque el rubio le informó de su intención justo antes de crear sus duplicados. El propio Jonin estuvo de acuerdo con su idea. Terminaron su combate un rato después, descansaron unos minutos y luego fueron a la mansión. Tenían curiosidad por saber qué contendría ese lugar. Existía la posibilidad de que los pocos mercenarios y matones que aún vivían hubieran saqueado el lugar, pero los exploradores no habían notado nada de eso en lo poco que miraron. No les llevó ni 1 hora llegar al edificio. Era enorme y se notaba que estaba hecho con los mejores materiales. Tenía una muralla rodeando la mansión con una puerta de reja negra con el logo de la empresa de Gato en el centro. La reja estaba sin trancar, por lo que pudieron entrar sin problemas. El jardín estaba en buen estado. Solo hacía aproximadamente 1 semana que nadie estaba allí. La puerta de la mansión, por otro lado, estaba trancada, confirmando que nadie había entrado desde la muerte del empresario. El ojinegro propuso echar la puerta abajo. No era como si su dueño pudiera presentar una queja. El ojiazul negó con la cabeza divertido y usó un par de ganzúas para desbloquear la cerradura. «¿Quiero saber?», preguntó el antiguo capitán Anbu al ver a su alumno abrir la puerta. El Jinchuriki se encogió de hombros y el adulto decidió fingir que no era nada fuera de lo común. Interiormente también admitió que era una buena habilidad para un shinobi. Entraron al lugar y pronto ambos abrieron mucho los ojos. No había que ser muy inteligente para saber que todo allí era de lujo. Cuadros de pintores famosos, tapices de la más alta artesanía, muebles y alfombras de la más alta calidad, y otras muchas cosas que no sabían qué eran, pero estaba claro que eran carísimas. El hijo del colmillo blanco había estado en varias casas de personas con alto nivel adquisitivo, pero esto era ridículo. Dudaba que el castillo del daimyo tuviera una decoración tan ostentosa. ¿Me equivoco al pensar que solo en decoración aquí hay millones de ríos?, pidió confirmación el genin. No, Naruto, no te equivocas, confirmó su maestro. Entonces deberíamos sellar todo esto, comentó y creó varios clones para que guardaran todo en pergaminos de almacenamiento. Buena idea, le felicitó. Con eso fuera del camino, siguieron recorriendo la mansión. Mirasen por donde mirasen, había lujo por todas partes, lo que provocó que el contenedor del Kyuubi creara más Kage Bunshin, algunos con el fin de crear más pergaminos de almacenamiento. En la cocina y la alacena aún había bastante comida en buen estado. Usaron un pergamino de éxtasis para conservarlo todo. Más tarde lo entregarían en el pueblo para que pudieran repartirlo entre ellos y el resto de personas del país. El último lugar que revisaron fue la oficina de Gato. Era tan ostentosa como el resto de la casa. Sin embargo, esa habitación tenía algo más que les interesaba, los documentos que había en el escritorio y los archivadores. Incluso con la ayuda de los clones, tardaron un par de horas en revisar todos los papeles. Decir que estaban disgustados por las acciones del magnate Navierro muerto sería un eufemismo. Contrabando, drogas, secuestros, extorsión, esclavitud y prostitución forzada eran solo algunas de las cosas que el pequeño bastardo había manejado bajo la fachada de su empresa legal. El rubio tuvo que contener las arcadas más de una vez por las cosas que leyó. Lo peor de todo era que sus duplicados habían encontrado una entrada oculta a una cámara bajo el sótano. Allí había un grupo bastante grande de personas encadenadas y encerradas. El olor era tan fuerte y nauseabundo que disipó a un par de réplicas. Los recuerdos y experiencias golpearon al original como una tonelada de ladrillos. Rápidamente fue a una de las papeleras y vomitó todo el contenido de su estómago.
Naruto, ¿estás bien? Le preguntó el invocador de perros preocupado. Mis clones encontraron una cámara secreta bajo el sótano. Hay muchas personas allí. Creo que casi todos, si no todos, están muertos. El olor es insoportable, le informó una vez terminó de vomitar. Los dos bajaron al sótano. El ojiazul estaba un poco pálido y débil, pero se negó a quedarse fuera. Si podía hacer algo para rescatar a esas personas, o al menos darles un entierro digno, lo haría. El joven estaba bastante preocupado por su alumno. Lo que se suponía que debía ser una simple misión de rango C, había derivado en una de rango A para rematar su mala suerte. El apenas adolescente había tenido sus primeras muertes y se había visto expuesto a varios de los aspectos más oscuros y desagradables de la codicia humana. Se sentía bastante culpable por eso. Se suponía que en tiempos de paz los genins tenían tiempo para ser niños y no preocuparse por la maldad del mundo. Era su deber como sensei salvaguardar a su aprendiz. Y había fallado estrepitosamente. Minato y Kushina debían estar decepcionados de él.